Bueno, para empezar, le iba a preguntar a propósito del libro, qué bueno Mm, que lo trajo, de hecho. La primera pregunta era de que, bueno, sé que ha lanzado su libro titulado Sentencias Personales, que, bueno, es el nombre, y quería preguntarle qué significó para usted escribir este libro. Bueno, este libro es producto de, bueno, se inició, yo empecé a escribirlo en el 2008, bueno, simplemente como un ejercicio, ¿no? Nunca pensé que llegaría a publicarse, ¿no? Era parte de un blog. Entonces, en el 2008 los blogs eran muy populares. Entonces Ujú. yo prácticamente todos los días escribía, no necesariamente subía todos los textos que producía, y se hizo una rutina, ¿no? En el 2009, claro, nace Doménico y paralelamente ingreso a San Marcos, a la maestría en filosofía. Entonces, eh, había más razones, digamos, para escribir, ¿no? Eh, bueno, en este libro, en Sentencias, hay, están textos del 2008 hasta el 2015, más o menos. Pero obviamente no están esos 7 años, está comprimido, ¿no? Claro, o sea, hubo una selección previa y dentro de esa selección hubo otra selección que finalmente es lo que quedó. Sí, pues, pero sí, es muy importante. Mi sueño siempre fue, no sé si publicar, pero sí que me leyeran personas que valoraran lo que yo escribiera. Por eso es que siempre tuve un blog que, tú sabes, si bien fueron leídos, luego, bueno, nunca fueron tan populares y nunca tuve redes sociales hasta el 2019, que es la publicación de Sentencias, donde prácticamente la editorial, Fue por el libro, ¿verdad? claro, me obligó, esto ya me obligó, me engañó, me dijo primero Instagram y después Facebook. Y quitan demasiado tiempo las redes sociales, quitan demasiado tiempo y Yo bueno, sabía. llegó la pandemia, etcétera, y tengo muchos textos por publicar, muchísimos. De hecho, estoy escribiendo, bueno, quería publicar algo parecido, un siguiente libro. Tengo para publicar eso, pero estoy trabajando en un poemario, porque algunos me dijeron que había algo de poesía, entonces, pero no sé si lo voy a publicar este año, Yo, no sé. yo personalmente, yo creo, bueno, aún no he tenido el gusto de leer el libro, pero pienso de que debe tener filosofía y en parte también literatura. O sea, creo que el libro tiene eso, porque era algo que lo caracteriza bastante a usted cuando llevaba las clases de filosofía con usted. Recuerdo bastante eso. Eso es algo que sí, como tú lo has dicho, me lo han hecho saber, me lo han hecho saber, si quieres dentro de un texto, eh, Algo que recuerdo bastante es que usted siempre hablaba de Nietzsche. Era siempre en todas las clases lo mencionaba, así sea por algo mínimo, pero siempre metía a Nietzsche, siempre en cada conversación, cada cosa que hablaba. Cosa que me parece o sea, importante, aunque yo la verdad es que no sabía mucho acerca de él, ¿no? Hasta donde usted nos enseñó. claro, lo que tú dices es preciso y se conecta porque son textos breves. Entonces, Nietzsche, como tú sabes, por un problema que tuvo en la visión y bueno, por una vocación personal también, hacía pues algo entre literatura y poesía. Y por eso la crítica fue tan dura con Nietzsche. Y tiene muchos aforismos, pues, ¿no? Que son dos líneas. Ujú. Y el Sentencias tiene eso. Y de hecho, luego lo que he escrito ya, luego su publicación, o sea, en la pandemia, es
más todavía, mucho más, a veces más comprimido, y de ahí creo que he dado el salto a la poesía, ¿no? Entonces, sí, hay textos que realmente, bueno, con humildad te lo digo, me apena no hayan recibido atención, y me sorprende, por otro lado, otros textos que sí han recibido atención, que en mi opinión tal vez no tienen tanto valor o no deberían recibir tanta atención como la que han recibido, ¿no? Pero, Ujú. bueno, nunca uno se va a sentir satisfecho con la obra, ¿no? Y creo que eso está bien al fin y al cabo. Yo no me considero escritor. Simplemente publiqué este libro y nada más. Está bien, profe. Bueno, voy a pasar a la segunda pregunta, que sé que ha estudiado la carrera de comunicaciones en la Universidad de Lima Sí. y una de las cosas que más recuerdo de usted fue cuando comentó acerca de su tesis, que si no me equivoco, era acerca de la interacción en un bus, algo así, en varios buses. Y bueno, mi pregunta viene a continuación, que era que ¿por qué se había enfocado su tesis a la microsociología? Tengo una pregunta, eh, sobre todo si tomas en cuenta mi recorrido, ¿no? Es porque yo era alumno de pregrado en la Universidad de Lima, no socializaba mucho, pasaba mucho tiempo en la biblioteca, como te puedes imaginar. Luego, cuando inauguré La Ventana Indiscreta, que es el cine, era tener un cine en una Ujú, facultad de comunicaciones, era un lujo. Entonces pasaba mi tiempo entre La Ventana Indiscreta, la biblioteca y las clases, ¿no? Ese triángulo. Entonces yo empecé a escribir mi tesis de maestría en San Marcos cuando era alumno de la de Lima en pregrado todavía. Termino, ¿cuándo he acabado? Bueno, hace bastante tiempo. Luego ingreso a San Marcos en 2009 y no era licenciado en comunicaciones, era bachiller simplemente. Termino la maestría, sustento en el 2014, soy magíster y luego decido hacer la licenciatura que estaba pendiente. Imagínate, retrocedí. Y el tema del bus nace por mi propia rutina, al igual que sentencias, ¿no? Es algo natural. De Yo hecho, a mí me pareció bastante, disculpe, a mí me pareció bastante interesante porque no es algo muy común que una persona se interese por la interacción que hay entre las personas en un bus. Me acuerdo que usted comentaba, ¿no? A veces veía, bueno, escuchaba a una chica discutiendo con una pareja por teléfono o dos personas hablando acerca de cierto tema. Entonces, o sea, me parece interesante cómo una persona se puede interesar por las conversaciones o las interacciones que hay en un bus, ¿no? Es algo no muy común, de hecho. sí, sí, pues esto, de hecho hay textos y sentencias que han surgido, han sido escritos en el bus para describir algo que sucede en el bus y algo que sucede en la calle que yo veo. No voy a decir cuáles, eh, no todos están ahí. Entonces, yo recuerdo claramente, porque mi asesor fue Julio Evia, que en paz descanse, uno de mis grandes maestros de la de Lima. Mis maestros de la de Lima son Sebrecos, Eslava, Evia y Oscar Quesada, nuestro rector. Ellos cuatro. Y entonces, lo primero que hice Julio me dijo, no, estás volando. Y me aterrizó así, porque él era así, en una, me aterrizó y bueno, me fui triste al yoga caminando, y dije, bueno, tengo que pensar. Pero esa misma noche me puse a trabajar y bueno, cambié, cambié todo, le di vuelta, Ujú, porque siempre he sido así desde que era alumno. Me matriculaba y tenía 5 horarios, 5 posibles horarios, a pesar de que era prioridad 5, prioridad 6. Siempre estaba, en ese sentido, sí era organizado, en lo único, bro. Entonces, le di vuelta, yo ya tenía mucha información escrita, que había observado bastante. Entonces, simplemente era cuestión de organizarla, o de reorganizarla, y eso hice, y mejor no te digo lo que tengo en mente para publicar,
porque tiene que ver con el bus también. Pero sí, es todavía un paso más allá, ¿no? Prepandemia. Entonces, fue una aventura para mí y al igual que en Sentencias, me apena que no se haya leído, pero no tanto porque sea yo, sino porque hay muchas cuestiones que aún no se analizan sobre el bus y el transporte en Lima es un problema constante desde que yo era niño y no se habla de esos temas. Y en mi tesis de licenciatura, que es un ensayo en realidad, hay temas que creo que pueden ayudar. Yo no me propuse que sea un plan, o sea, digamos, que se busque una solución, pero se puede utilizar, pero no pareciera, bueno, no saben tampoco que existe esta tesis, pues, supongo algunos, entonces, pero es una pena, ¿no? Que no se trabaje, que no se busque una solución al problema de transporte en la ciudad. Es una pena. Claro. Eh, en la pregunta 3, a propósito de lo que mencionó de su profesor Julio Evia, aquí venía mi pregunta, ¿no? Es que si consideraba que el profesor Julio Evia fue un mentor para usted. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo te cuento algo, creo que se lo conté a Pamela, tu viuda, mi amiga. Él fallece, mira, un sábado, ya domingo ya era, porque eran medianoche, aparece un artículo sobre él en, en Luces, escrito por Jaime Bedoya, donde hablaban pues que él ya estaba internado, ¿no? Yo me había enterado 2 semanas antes en la facultad, porque preguntaba, siempre hablábamos, pues, ¿no? Eh, y entonces, esa misma noche, bueno, madrugada, empecé a escribir un texto, un tributo a Julio. Y quise publicarlo, pero como no tenía redes sociales, a través de un amigo lo publiqué en su Facebook. Bueno, y luego contacté a un profesor y me dijo, sí, bueno, por ahí hay un camino para que lo publiques en Perú 21. Porque hay que esperar. Lunes, martes, y me parece que él fallece el miércoles. Yo me enteré, estaba cenando con una amiga y recibo una llamada de un familiar, pues sabían pues de el cariño que le tenía Julio y me confirman eso y de ahí me conecto, de ahí reviso mi WhatsApp y me había escrito la editora de Cultura de Perú 21 y me dijo, Christopher, hola, ¿cómo estás? He recibido, lamento mucho la de tu amigo, por favor envíanos el texto. Entonces yo pues no pude más, pues, ¿no? Entonces rompí en llanto y en una cabina ahí mismo al costado del Dorado, porque estaba en la unidad de Arequipa, me metí en una cabina y tuve que cambiar, modificar todo el texto, escribirlo en pasado, pues, ¿no? Porque él había fallecido, entonces para mí fue muy difícil. Bueno, fue una noche difícil para mí y esa noche yo soñé con él. Soñé que lo veía, que él pasaba a los bancos en la universidad, o el banco, entraba esa, tú sabes que hay digamos, el camino se bifurca, uno hacia el G y otro hacia comunicaciones. Y él se iba hacia comunicaciones. Y yo me acercaba y él me hizo así y me hizo así. Y se fue. Mm, Y bueno, y sí, sí, claro, él lo considero pues una gran influencia, ¿no? Presenté su libro en la Feria del Libro, su libro más reciente, entonces yo ya lo había leído ya, por razones que no voy a mencionar, pero me lo habían confiado, así que lo había leído. Entonces fue una relectura, ¿no? Para la presentación en la FIL. Sí, claro, una gran influencia y no hay semana que no pase que no busque una entrevista de él. Bueno, he visto todas y bueno, trato de recordarlo, ¿no?
Claro, de hecho mi pregunta venía porque siempre me acuerdo que usted mencionaba en varias oportunidades a este profesor, ¿no? Entonces me pareció importante preguntarle esto. Mm. Pasando a la cuarta pregunta, eh, quería saber qué lo llevó a interesarse por la filosofía. Una vez me preguntaron eso también en clases. Ah, en comunicaciones, y creo que todavía se mantiene eso, Stephanie, pero antes era más, si quieres, más inflexible. Están las líneas prácticas y las líneas teóricas, pero ahora prácticamente es más línea práctica porque, bueno, se ha orientado así en general la educación. Pero Ujú. antes, por ejemplo, el curso Articultura era Historia del Arte, más duro, ¿no? Y tenías historia de civilización, que era historia universal, si quieres, e historia del Perú. Bueno, ingresabas a comunicaciones y tenías teoría del conocimiento, que era filosofía al cubo. Tenías estética y percepción visual. En fin, tenías la economía de la comunicación. Economía de la comunicación. Wow, Entonces, qué pesado. para que tengas una idea, y Julio enseñaba un par de cursos, y yo siempre me orienté hacia los cursos teóricos, hacia los cursos que mis compañeros, obviamente, no, no, No se orientaba. claro, ellos más bien me veían a mí como un marciano. Entonces, muy, muy marciano. Entonces, recuerdo una vez que yo estaba, porque yo leía todos los textos, ahí se leía pues por curso, una lectura a la semana. Si llevaba 5 cursos, 5 lecturas de entre 50 a 100 páginas. Wow, bastante. Más o menos para que tengas una idea. Entonces recuerdo claramente que estábamos en Economía de la Comunicación con César Samayoa, el Diablo Samayoa, y estaba adelante, en la primera fila. Yo ya había leído las lecturas y además estaba leyendo los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Y claramente recuerdo que César se acerca, coge el libro, lo mira, bueno, como yo también hago, o hacía en presenciales, y lo dejó y siguió hablando, pues, ¿no? Que es algo pues natural, ¿no? Entonces, creo que ahí inicia, por eso siempre lo digo, mi interés por la filosofía nació en comunicaciones. Si yo hubiese estudiado filosofía desde pregrado en una universidad tradicional, o digamos, donde puedes estudiar filosofía, mi mirada sería distinta. Yo creo que fue una elección correcta estudiar comunicaciones y luego filosofía, porque me siento realmente como pez en el agua ahora. Siento que hago lo que me gusta Claro. y yo no sé si haga filosofía, creo que hago al final, no sé exactamente qué es lo que hago, no sé. Y de lo que ha aprendido, ¿qué considera que es fundamental? Ya sea de filosofía o de otra cosa, ¿no? ¿Qué considera que es fundamental? No sabría cómo definirlo, Stephanie, dentro de una disciplina, pero lo que es fundamental es observar y ser sensible, observar todo. Y justo antes de esta entrevista pensaba en eso, ¿no? El alumno de comunicaciones es preparado, hemos sido preparados para tener una mirada muy amplia. Y eso puede tener dos efectos. Que el alumno sienta por momentos que es demasiado, que va a perder y que se va a perder, y lo otro es que tenga que especializarse, ¿no? Que se pierda y que tenga que especializarse. Pero a lo mejor eso ayuda, pues, porque te hace
egresado todoterreno, que estás preparado para cualquier terreno. Y yo creo que eso es lo positivo de comunicaciones. Entonces, el alumno de comunicaciones está obligado a, por todos lados, tener una sensibilidad distinta y encontrar discursos e identificar lo que los demás no ven. No sé en qué disciplina puede caer eso, pero eso es lo que creo yo es importante, sobre todo ahora, incluso ahora, ¿no? Que las personas se comunican de manera tan particular, ¿no? A través de redes sociales, ¿no? Claro, Y han en plena cambiado pandemia, bastante. y en plena pandemia, Ujú. en plena pandemia. Entonces, tenemos que volver un poco, pues, nuevamente a la comunicación, si quieren, gestual, cara a cara, de algún modo, ¿no? Claro. Bueno, dentro del pero entonces yo creo que es sensibilidad y apertura mental, ¿no? Para ver otras cuestiones que están ahí en el mundo. Mm, está bien, profe. Pasando a otro tema respecto al tema laboral, quería preguntarle en qué trabajo considera que ha aprendido más. Bueno, una pregunta muy difícil porque, ¿Por qué? mm, como te puedes imaginar, no solamente he trabajado como profesor, eh, voy a responderte de este modo. He tenido diversos trabajos. Y cuando digo diversos me refiero en diversos campos. Ujú. Corto tiempo, informales, formales, pesados, livianos, etcétera. Entonces, eh, recuerdo, por ejemplo, un trabajo, yo había dejado la universidad por problemas económicos, de donde tenía que empaquetar productos. Y teníamos solamente 45 minutos para almorzar. Y era el único que se tiraba sobre las cajas, que almorzaba rápido, en 15 minutos, y le dedicaba media hora a leer. Y era el único que estaba tumbado entre las cajas a leer. Entonces, he aprendido de eso también, ¿no? Pero definitivamente la enseñanza, diría yo, para ser más específicos, la enseñanza es lo que ha permitido me acerque más al ser humano, a las personas, y también autoconocerme de algún modo, ¿no? Para mí la enseñanza no es demostrar que sabes, sino comunicar un mensaje, escuchar al otro y ayudar, si quieres, ser un facilitador para que esa persona pueda descubrir lo que ya conoce, ¿no? Entonces ese es Sócrates en realidad. Sócrates pensaba eso. No, no creo que yo enseñe algo, creo que comunico un mensaje y ayudo a que descubra el alumno. Y tal vez para algunos alumnos puede ser difícil porque eso implica que el alumno también ponga de su parte. No se trata de tener 40 diapositivas o de llenar la pizarra, sino de establecer una relación, una comunicación. Entonces yo diría la docencia, definitivamente la docencia. Eso más o menos yo creo que ya la sabía. Yo más o menos sabía que me iba a decir eso, pero igual quería saber, porque no sé todos los trabajos que ha tenido, pero me pareció interesante igual preguntarle eso. Eh, bueno, otra pregunta que le voy a hacer es, ¿cuáles han sido las grandes dificultades que ha tenido y cómo las ha podido resolver? Ay, grandes dificultades. Eh, no sé qué decir. Ah, bueno, han habido dificultades como en el caso de todas las personas a nivel sentimental,
a nivel laboral también, a nivel familiar, a nivel emocional. Bueno, al final el emocional está en todo, ¿no? Cruza todas las fronteras. Mm, por ejemplo, cuando terminé la universidad, inmediatamente a la semana conseguí un trabajo que no era de digamos, no estaba dentro del rubro comunicaciones, pero estaba vinculado a los libros. Obviamente lo tomé. ¿Por qué? Porque el sueño de mi madre era haberme graduado en la Universidad de Lima y necesitaba el ingreso. Entonces lo tomé. Creo que ingresé en julio y en septiembre me estaba graduando en la Universidad de Lima. Entonces, en febrero iba a terminar el inglés, por ejemplo, y como yo sabía que en esa tienda trabajaba, sabían que yo como vendedor valía la pena, me sentía seguro, me cambiaron de tienda, me mandaron al Arcomar, y dije, no me gusta el Arcomar, entonces me regresaré al Arco, y se adaptaban a mí. Y en febrero yo estaba llevando el Methodology en el IPNA, ya para terminar, pues, ¿no? Son 3 años en el IPNA. Entonces les digo a ellos que debo estar hasta las 9. Me permitieron un mes, enero, pero en febrero me cambiaron de profesora, pero no me aceptaron. Y dije, si no me aceptan, voy a renunciar. Y aceptaron mi renuncia. Mm, Y obviamente ya no iba a decirles que lo piensen. Ya dije, no, ya sigo para adelante. Y fue muy difícil para mí, claro, pero es un paso que hay que dar. Bueno, entonces lo afronté. Obviamente estuve bajoneado porque recuerdo claramente eso. Eran 2 semanas antes del 14 de febrero. O es más, el mismo 14 creo que renuncié. Entonces fue pues un baldazo de agua fría, pero fue difícil. Y así te podría contar varias, pero se afronta. Stephanie, el mundo sigue claro. girando y tienes que ver la salida. Ha tomado tiempo que me establezca tal vez, o que encuentre cierta estabilidad en mi vida. Sí, ha tomado algo de tiempo, pero bueno, creo que está bien. Claro. La última pregunta que tengo para hacerle, creo que es la más, no creo que sea la más difícil, pero sí me interesa bastante igual. Y es que, ya bueno, ya le voy a pasar a preguntar. ¿Cuáles han sido las metidas de patas que ha tenido? Metí de pata, pero ¿en qué sentido? O sea, en general, En general, o sea, en su vida. Bueno, si no quiere entrar mucho a lo personal, de repente en lo laboral o en lo laboral, ¿no? bueno, Y no tanto en su vida íntima. en general yo soy una persona muy sincera, transparente. Entonces, soy cuidadoso cuando digo algo y algo que he aprendido o me he dado cuenta es que hay personas que están dispuestas a escuchar la sinceridad de alguien. Cuesta a Entonces, veces. sí. Entonces, yo creo que eso ha generado muchos malentendidos. Eh, por ejemplo, lo que te comenté en su momento sobre la prioridad, no que yo era prioridad, era de las primeras prioridades. Y antes en la universidad era así, era presencial y tú ibas y formabas tu cola. Sí recuerdo que usted nos contó, disculpe que le interrumpa, pero usted nos contó que formaban las colas, como dice, bueno, empezaban a decir, salón tal, para que se abría la sección tal, y todos tenían que ir corriendo a inscribirse y eso. Y me pareció muy, muy raro, la verdad, no me imagino así.
Y entrabas, Pero, entrabas era en el H, Dusar, entrabas derecha y corrías a la máquina. Y llegabas a la máquina, uy, se cerró, se acaba de cerrar. Y tenías que pensar, yo tenía 5 horarios, ¿no? Entonces, me preguntaron en clase qué pensaba sobre la prioridad y les dije, con honestidad, bueno, entiendo que es importante para ustedes, pero desde mi propia experiencia les puedo contar que yo siendo siempre, teniendo siempre una buena prioridad, no pude matricularme, no pude hacer beneficio ni de las becas ni de la prioridad. Y siempre me matriculé en extemporáneo. ujú, Y en extemporáneo eran mis mejores profesores. Y ese comentario desató una reacción furibunda en los alumnos, porque entendieron como que la prioridad, yo minimizaba lo que ellos decían. Yo les estaba compartiendo mi experiencia, que no era importante la prioridad en el sentido de, en mi caso, por ejemplo, a pesar de tener una buena prioridad, no pude aprovecharla, pero tal vez en el caso de ellos sí. Y finalmente lo que queda es todo lo que tú aprendes. Ellos consideraban que el ponderado, digamos, claro, la nota, ¿no? La claro, nota predomina. es lo Algunos que tienen cuenta. esa idea errónea, yo creo, porque al final, cuando tú terminas, nadie te pregunta cuánto te sacaste tal curso o en otro curso, sino tu capacidad más que todo, lo que aprendiste y eso. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo puedo entender que para un alumno sea importante, un alumno de primer semestre o un alumno de segundo semestre, pero que, bueno, claro, que todavía sigue pensando con la mentalidad escolar. Puedo entender eso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ese tipo de sinceridad desató una reacción, pues, desproporcionada. Pero bueno, eh, eso, por ejemplo, eso. Aunque, o sea, la nota es importante, pero hasta cierto punto. No lo es todo, pero yo he conocido personas que piensan que la nota lo es todo, que eso es lo máximo, no sé. Y yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que están equivocadas. Por supuesto que la nota es importante, de eso no hay duda. Pero la pregunta es, ¿y dónde está lo que aprendes? El conocimiento. ¿No está? Porque no es automático, ¿no? No es Ujú, automático, no es porque tengas buen ponderado. Bueno, claro, está implícito, sí, pero se supone que si tienes buen ponderado es claro. porque sabes. Ok, sí, si sigues esa lógica, sí, claro, Pero pero no todos los que tienen buena nota saben todo. O sea, es lo que pienso porque yo he visto muchas personas que han salido con buenas notas, pero cuando tú vas a ver su capacidad, te das cuenta de que no han llegado a nada al final. Solamente por querer aprobar y eso han tratado de hacer lo que sea posible para sacar buena nota y que les vaya bien, ¿no? En ponderado y en eso, pero en cuanto a capacidad, no están bien. y eso también es interesante por lo siguiente, porque pues, si vemos el lado inverso, aquellos alumnos que tienen malas notas o bajas notas, no quiere decir que sean incapaces de algo, porque tienen otras habilidades. O de repente alguien que es bueno, digamos, en edición de video, yo soy terrible, el peor, el planeta, el peor que puedes imaginar, pero en teoría tal vez sí tengo vocación para eso, pues. Pero eso es completamente natural. Entonces no podemos ser expertos en todo. No puede ser así, ¿no? Mm, pero entiendo, entiendo por qué es importante eso, ¿no? Entiendo por qué es importante para algunos alumnos, ¿no? Eh, me ha pasado un alumno, por ejemplo, que exalumno muy bueno, y en su momento me dice, él llevó 3 cursos conmigo, fíjate, Stephanie, llevó
Primero llevó historia de la comunicación, luego llevó filosofía y finalmente estéticas contemporáneas. O sea, el combo total. Y él me decía que en historia de la comunicación, en el primer curso, no veía mucho el sentido. Y a la mitad del semestre le encontró el sentido. Y al final se arrepintió de haber desperdiciado las primeras clases, porque siempre llegaba tarde o no llegaba. Creo Mm, que eso refleja un poco, eh, bueno, algo, ¿no? Te dice algo, ¿no? Esto, yo nunca me perdía las clases, nunca falté a clases, porque para mí era algo importantísimo las clases. Pero supongo que pertenezco a una generación distinta y además ya en esa generación yo era considerado casi un alienígena, pues. Imagínate ahora, ¿cómo me verán? Pues.